Estamos grabando. Ok, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro de MSO que se inician hoy, exactamente 3 de noviembre, con un invitado muy especial, Guillermo Vilancio, a quien presentaré en unos momentos más. Para nosotros es un gran placer, un gran gusto contar con ustedes en esta presentación y esperamos que efectivamente se cumpla lo que queremos, que sea una conversación que nutra, amena, entretenida, chévere, simpática, que aporte y que además se pueda aplicar. MSO ha programado para el mes de noviembre 4 encuentros, 4 conversatorios. El primero, el día de hoy, lo hacemos con Guillermo Vilancio sobre la estrategia. El segundo lo vamos a hacer el próximo martes 10 de noviembre con Roberto Bravo sobre fortalezas, un tema muy interesante, las fortalezas que tenemos internamente. Vamos a hablar el 17 de noviembre con Claudia Deschent sobre el tema del bienestar, hablando particularmente del síndrome de burnout, en donde hay una manera de mirar cómo nos conectamos con tanto quemado, comillas quemados. Y finalmente vamos a cerrar este ciclo con un invitado de oro especial, que es Alex Fogel, que nos va a hablar de las emociones y del rol que juegan las emociones hoy en día en este desarrollo personal y empresarial. De manera que, siendo así, los invitamos hoy para que nos acompañen en todo este ciclo del mes de noviembre, de los encuentros MSO. Presento a Guillermo Vilancio. Guillermo Vilancio es profesor de la cátedra de, voy a leer aquí, Estrategia y Desarrollo Empresarial, es licenciado en la Universidad de Buenos Aires, de la UNAP. Y aquí tenemos una sorpresa para Guillermo, con la música, a ver cómo sale. Esto no lo ha visto Guillermo. Está buenísimo. Esto, Guillermo, es una forma poco frecuente, poco habitual de hacer una presentación. Y en este lienzo que después te vamos a regalar, en este gran lienzo, habla sobre nunca va a haber una normalidad, habla de la visión, el propósito, la misión, los rumbos de acción, la oxidación, habla de Vika, de la conducción, habla de las emociones, de los vínculos, hablamos del concepto de la idea y de a la acción, del eto fundamental, que yo además te lo aprendí hace unos 7, 8 años, el concepto no solamente de los lenguajes estratégico, táctico y operativos, sino la incidencia que tiene el manejar estos lenguajes. Hablamos de la plasticidad neuronal, el repensar las cosas, el reevaluar. Hablamos de contracorriente y en lo último que tú estás hablando fuertemente tiene que ver con los 3 elementos centrales del rumbo, la gestión y la cultura. De manera que esto va a ser como el contenido de esta sopa de conversación. Yo imagino una conversación en un café con Guillermo, tomándonos un café en una servilleta dibujando, y por eso nos permitimos hacer esta aproximación a mano alzada, sin PowerPoint. En un momento más va a desaparecer esta imagen y quise ponerla así para que Guillermo elija por dónde empezar. Yo quiero hacer nada más un preámbulo, Guillermo, para que tú inicies esta conversación, y es una metáfora que me llegó hace unos días, un mes tal vez, en cuanto a que alguien hablaba de la tormenta y de los barcos. Y los barcos, decía este video, que muchas veces pensamos que yo puedo manejar mi propio barco. Sin embargo, el video planteaba que lo que estamos viendo es una gran tormenta y cada uno maneja un barco acorde con la claridad que tenga del rumbo que quiere. Y curiosamente, hoy en día, en las condiciones que tenemos y el futuro que se vislumbra, no se tiene tanta claridad. Ahí aparece el famoso VICA, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que atenta contra lo que nosotros creíamos del mundo predado y que además nos inhibe. Aquí yo tengo 2 elementos: nos inhibe para poder seguir avanzando y hay mucha ansiedad, y también con la incerteza de lo que puede venir más adelante. Guillermo Vilancio, querido amigo, bienvenido a este conversatorio. Vamos a estar aquí 90 minutos aproximadamente. Tú estás en... Es un partido de fútbol esto. ¿Y cómo te sientes con este regalo que te teníamos de sorpresa? Me parece maravilloso porque
sería interesante después para mí unir todas estas cosas, pero yo creo que se podría trabajar perfectamente, básicamente pensando desde el comienzo, ¿no? Que es, ¿por qué nunca va a haber una normalidad? Y en realidad la pregunta es si alguna vez la hubo. Así es. Entonces, yo creo que estamos como en un momento de sorpresa, cuando el mundo, y en mis 62 años, vi sorpresas. Es decir, yo nunca pensé que iba a caer el muro de Berlín. Yo no pensé que cuando tenía 10 años iba a haber un hombre en la luna. Tampoco pensé en posibles guerras o en guerras frías. O sea, han sucedido cosas que inclusive esta moda del VICA, ¿no? Que se volvió una moda Es, realmente, ¿ah? Una moda, claro. claro, que no es una moda, digamos. Es decir, si nosotros nos retrotraemos a finales de los años 70, 80, un estudio de consulta en Buenos Aires, AIC. Y AIC trajo a la Argentina a Alvin Toffler. Alvin Toffler, bueno, autor de El Shock del Futuro, La Tercera Ola, era como que traía la novedad sobre todo lo que tenía que ver con el análisis de escenarios. Yo trabajé un año en ese estudio porque venía de BDO, pasé por ahí y después me fui a trabajar a Pricewaterhouse, pero estuve un año trabajando, inclusive estuve casi 2 semanas trabajando con Toffler, y lo que hacíamos era básicamente diseñar escenarios, porque lo que pasaba era que las empresas estaban frente a una profunda ignorancia de lo que iba a suceder. Y estamos hablando del año 85. En el año 85 recién había una cierta, entre comillas, explosión tecnológica. No sucedía lo que sucede hoy, más allá de que la tecnología tenía un crecimiento, tenía una intensidad tal vez mayor que la que había hoy, porque había muchos más cambios que hacer. Y las empresas buscaban escenarios porque vivían en un estado de ignorancia. Y creo que siempre vivieron en un estado de ignorancia. Lo que pasa es que la alta dirección que vive en la ignorancia, ojo, pero vivir en la ignorancia no es algo negativo, al contrario, es decir, uno vive en la ignorancia cuando está frente a una decisión que no sabe cuál va a ser el resultado posible después de esa decisión. Y la alta dirección se maneja en ese espacio. Entonces, posiblemente en el nivel más ejecutivo, en el nivel más gerencial, donde, como vos bien decías, Jorge Alberto, viven en un mundo más predado, ¿sí? Ahora se les ha complicado porque esa incertidumbre se traslada también a los niveles ejecutivos. Entonces, vivimos en un momento en donde decimos, bueno, hay pandemia. Perfecto, la pandemia hoy va a ser una, dentro de 2 años será otra, dentro de 3 años será otra. Vamos a vivir permanente en un mundo complejo desde ese punto de vista. El cambio social es un cambio permanente, y más aún en América Latina. ¿Sí? América Latina es un vaivén. Va, viene, ahora vamos para un lado, después fuimos para otro, nos queremos poner en el centro y nadie nos pone en el centro. Entonces esto es un vaivén interminable. Porque hay instancias en donde, y esto no es que tiene que ver con algo externo, supremo, que nos rodea. Lo de la pandemia sí puede ser algo externo, pero todo lo demás es culpa de nosotros mismos, ¿no? Es decir, el hombre con sus intenciones es el que genera incertidumbre en otros hombres que tienen otras intenciones. Entonces no hay mucho
que asombrarse. Por eso cuando decimos vivimos en un entorno complejo, ambiguo, es el mismo entorno con el que se enfrenta todos los días la alta dirección cuando quiere afrontar un nuevo mercado, cuando quiere afrontar la compra de una empresa, cuando quiere afrontar el desarrollo de un nuevo negocio, cuando quiere afrontar ir a otro país. Entonces, en esa instancia, lo que asusta de la ignorancia es que los nuevos niveles gerenciales no estaban acostumbrados a esa ignorancia. Estaban acostumbrados a un mundo un poco más plano, a un mundo de planeamiento, a un mundo casi de presupuestación operativa, donde todo estaba más o menos relativamente controlado, pero, digamos, el nivel de ignorancia, de incertidumbre de lo que va a pasar, estuvo siempre. Entonces, creo que, como decía Toffler, vivimos en un mundo que es complejo, pero que es transitorio. Y que esa palabra transitoria nosotros no la estamos usando ahora. Es decir, nosotros estamos esperando el fin de algo. Esperamos el fin de la pandemia. Esperamos el fin de la crisis social. Esperamos el fin, siempre estamos esperando el fin, es como que estamos viviendo en un túnel y en el final del túnel va a haber una luz en donde todo se despeja y se transforma todo en un paisaje como el que veo yo acá en José Ignacio. Y no va a ser así, no va a ser así, porque la transitoriedad es parte de nuestra forma de vida. Obvio. Entonces la complejidad es transitoria. Entonces aquel que está esperando el final de algo para que algo suceda, eso no le va a pasar. No le va a pasar. Ese momento de decir, bueno, ¿cuándo terminará? Y no va a terminar. Yo estoy más de acuerdo con una vieja canción de un músico argentino, David Lebón, que dice, ¿cuánto tiempo más llevará? Y exactamente, ¿cuánto tiempo más llevará todo esto? Infinito. Infinito, vivimos en un infinito. Es decir, es como que el contexto en el que estamos viviendo es como una cinta de Moebius, ¿no? Es un infinito en donde tenemos guerra, después el que gana la guerra, ¿sí? Maneja la posguerra, tiene supremacía, domina, frente a la dominación aparece la rebeldía y aparece el caos, frente al caos aparece el nuevo orden, se discute la supremacía, llegamos a una guerra fría, volvemos a una guerra, que es una guerra que no necesariamente es una guerra armada, puede ser una guerra tecnológica o una guerra comercial. Pero eso es un ir y venir constante. Si Por miramos, eso, Guillermo, la historia de la humanidad misma, desde los albores ha sido ese infinito, ese continuum de conflictos y hemos vivido en conflictos. Yo creería también que a nosotros nos acomoda mucho pensar que estos momentos de remanso es lo normal, que así debería ser la vida, pero la vida, en realidad, cuando miramos la evolución y las dinámicas sociales que nosotros hemos ido construyendo, efectivamente siempre hay conflicto. Rechazamos el conflicto como si fuera malo y además hemos comprado esta ilusión, le voy a poner ese nombre, de llegar a un final feliz, al remanso. Pero es el proceso, es la transición. A mí me encanta la mirada que tiene Dee Hock cuando plantea esta nueva palabra que acuñó hace unos años atrás, que es lo caórdico. Lo caórdico es una constante de la naturaleza, de la vida misma. La vida, para que sea vida, es caórdica. Y sin embargo, yo también creo, y quiero que hablemos de este tema, que ha habido una especie de injerencia en el pensamiento lineal, es donde creer que el input, uno hace un desarrollo en el proceso y finalmente va a decir, vuelvo a repetir la palabra predado, lo que yo voy a encontrar al final, pero así no es necesariamente el pensamiento social y del hombre. Ahora, nos ha servido mucho nos sirvió mucho la industrialización para poder establecer algunos parámetros de desarrollo. Sin embargo, cuando hablamos de la cuarta era de la revolución industrial, que estamos hoy en día quizá pasando a la quinta con la robótica y con todo lo que hacen los algoritmos, efectivamente el mundo cada vez es más caórdico. Tú hablabas también de caos y orden en algún momento, y yo lo que
quisiera hablar contigo es, ¿cuál es la dificultad que tenemos realmente desde la alta dirección o desde simplemente la adaptación a estas condiciones externas para no, ¿cómo se llama?, capear la ola de lo caórdico? ¿Qué es lo que ocurre? Salud. Salud. Eso quedó grabado. Una cosa caótica fue. Ahí quedó lo caótico. Vivimos en lo caórdico y esto nos lleva a que permanentemente estamos en incertidumbre, permanentemente estamos en una condición que nos lleva a pensar que el mundo debería ser de determinada manera. Guillermo. Sí, yo lo que creo, ¿me escuchan bien? Te oigo perfecto, sí, dale. ¿No? Sí, te oigo bien. Yo lo que creo en esta instancia es que la alta dirección a veces llega un momento en el que se nubla frente a la incertidumbre. Y eso es un problema de convicción. Entonces, ahí es donde aparece el verdadero líder, por así decirlo, ¿no? Que generalmente no son muchos. El líder es aquel que tiene convicción en lo que hace, que reconoce que hay un contexto que puede ser más o menos favorable para él, pero tiene convicción en lo que hace. Cuando no hay convicción, es decir, cuando yo no tengo claro cuál es el rumbo que tengo que seguir y no estoy convencido de eso, todo lo que sucede a mi alrededor se transforma en duda. A ver, está bien dudar, porque lógicamente la duda, como dicen, es de los inteligentes. Pero si yo dudo a partir de mis convicciones, es muy distinto a que dude si no tengo convicciones. Y lo que me parece está sucediendo hoy es que la alta dirección, y sobre todo los que están accediendo a la alta dirección, no lo hacen con convicciones demasiado claras. Entonces, por ejemplo, nos guiamos por situaciones externas que creemos que nos van a conducir a algo. Por ejemplo, hoy hay elecciones en Estados Unidos. Alguien podría decir, ¿a alguien le importa? Bueno, sí, es Estados Unidos, a ver quién gana. Ahora, ¿eso nos va a hacer bien o nos va a hacer mal? La verdad nadie sabe. Entonces, le ocupamos demasiado tiempo a tratar de tener una noticia en la que nosotros suponemos que vamos a tener algún tipo de o injerencia o influencia. Y no tenemos ni injerencia ni influencia en lo que pase ahí. Entonces, eso es un dato. Nos preocupamos por circunstancias que decimos el mundo se hace más complejo porque hay elecciones hoy en Estados Unidos y queda... Yo digo, perdón, eso es un dato de la realidad con la cual me manejo. Pero si frente a esa realidad yo no tengo una convicción, ¿sí? Es como que ahí sí tengo que usar la palabra deriva. Entonces ahí sí entramos en una deriva que es riesgosa, enferma a la gente, genera trastornos, pero el tipo que tiene la convicción tiene mucha más posibilidad de capear los posibles temporales o las posibles salidas del sol que van a ser absolutamente iterativas. Es decir, no es que vamos a estar siempre frente a una tormenta o siempre frente a una salida espectacular de sol. Eso va a haber tormenta y sol, tormenta y sol, tormenta y sol. Entonces, ese concepto que yo siempre trato de reforzar, el concepto de rumbo, que es cuál es la finalidad con la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo y para qué lo hacemos, que parece una pregunta trivial, es una pregunta que hoy muy pocos la responden con convicción. Y eso me resulta más claro cuando algunos integrantes de la alta dirección o dueños de empresas o dueños de corporaciones plantean, bueno, tenemos que definir el propósito.
Le digo, bueno, ¿tenemos que definir el propósito? No, lo tiene que definir usted, el propósito. No tenemos que definirlo nosotros al propósito. Si usted no está convencido de su propósito, no le puedo exponer el propósito a los demás. Es decir, porque en este caso soy el dueño. A diferencia de un país, en donde sí un país puede democráticamente definir un propósito, eso sí. Pero en organizaciones donde hay un responsable, ¿sí? Donde es el que juega ese partido con la ignorancia, ¿sí? Para poder después de la ignorancia decir, señores, miren, esto va a ser así, este va a ser el rumbo, síganme. Si ese tipo no está convencido de eso, no está convencido del propósito, escribe cualquier propósito. Entonces los propósitos, fíjense que hoy en las empresas y en las organizaciones, todos los propósitos tienen que ver con sustentabilidad. Todos los propósitos tienen que ver con innovación. Todos los propósitos tienen que ver con el bienestar de la gente. Todos los propósitos son tremendamente altruistas. Y en la realidad, las empresas no son ni sustentables, Ni altruista. ni innovadoras, ni tampoco generan bienestar. Entonces, y eso tiene que ver con el convencimiento. Ayer estaba en una reunión con un comité ejecutivo de una empresa y estábamos hablando, pues querían la compra de una empresa. Y finalmente la respuesta fue que no sabemos para qué la compramos. ¿Cuál es el motivo de comprar? ¿La expansión? ¿Ser más grandes? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué me lleva a comprar eso? Que es muy grande. ¿Para qué lo quiero comprar? Y todas las explicaciones, ¿sí? Ninguna daba con un propósito claro. Entonces, sin propósito y sin rumbo, ¿sí? La ignorancia se hace cada vez mayor. Y ahí sí entramos en esa deriva de no saber para dónde ir. Cuando tú hablas del lenguaje, hablamos de un lenguaje estratégico que también lo llama flojo, un lenguaje más bien político de incertidumbre, que es Claro. algo que no es frecuente encontrar. Las personas tienden a hablar más de un lenguaje táctico de posibilidades y muchos más de un lenguaje de operación, de administración, del preciso, de la normativa. ¿Cómo salir de estos lenguajeos? Porque hay que reconocer que las empresas, para muchos es quizá desconocido, manejan 3 lenguajes, 3 idiomas, y nos hacemos expertos de pronto en un lenguaje más operativo o más táctico, pero hoy en día requerimos transitar y dominar ciertos lenguajeos en lo flojo, en lo político. Los ejemplos interesantes del lenguaje se dan en la política y en los gobiernos. Aprovecho que estoy en Uruguay y cuando en el 2019 estábamos trabajando en la campaña de Luis Lacalle. Luis es un político absoluto. No es alguien que pueda tener una técnica administrativa para poder entender el micromanagement, pero sí es un político absoluto. Entonces, como no tiene técnica, él se sostiene en 2 o 3 conceptos que son un eje conceptual por el cual se guía. Y ese es su lenguaje. Entonces él dice, dentro de 5 años yo quiero que los uruguayos sean más libres. Entonces es un concepto de libertad. Entonces, todas las decisiones que se toman están relacionadas con el concepto de libertad. Llegó la pandemia, entonces todo el mundo en la región cuarentena, todo el mundo encerrado, ¿no? Y el tipo dice, yo no puedo obligar una cuarentena, porque estaría contra mis principios, violar, digamos, la libertad de las personas. Yo creo que las personas tienen que ser libres, pero también la libertad es una responsabilidad. Por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad de la gente, que creo que se va a cuidar. Pero yo no le puedo decir a esa persona que está en la calle, ¿sí? Vendiendo fruta, y que con eso gana el peso de todos los días, que la tengo que dejar encerrada en la casa. No puedo hacer eso. Y él apeló a la libertad. Y fue el país de Sudamérica que mejor manejó el tema.
¿sí? Con una muy baja cantidad de contagios, muy baja cantidad de muertos. Y el concepto es la libertad. El otro concepto que planteó es la evolución. Nosotros tenemos que evolucionar. Entonces, cada paso que da está asociado a un concepto de evolución. Entonces dice, para atrás lo necesario, para adelante lo posible, que ese es el tercer concepto que tiene. Explícame eso porque me parece interesante y tal vez no lo entendemos todos. Claro, es decir, él dice, generalmente los gobiernos en América Latina se recuestan mucho en el pasado. Se recuestan en el pasado. Se recuestan en el pasado para sostener sus convicciones o se recuestan en el pasado para criticar a los anteriores. Y él dice, hacia atrás iremos lo necesario, inclusive reconociendo gobiernos anteriores que no eran de nuestro color. Todo lo posible no quiere decir todo lo posible alcance, pero mirando para adelante. Entonces, un ejemplo de... ¿se escucha bien? Porque tengo una conexión inestable. ¿Estamos bien? No, Ahora, se perdió un poco lo que nos dijiste de mirar hacia atrás, incluso gobiernos que, y ahí llegaste. sí, Repítanos eso. miradas hacia atrás de gobiernos que inclusive esa famosa grieta se genera porque estoy comparándome con gobiernos anteriores. Acá Luis lo que hace es simplemente decir vamos hacia atrás para recoger solo lo necesario y lo que nos sirve. Pero vamos a recoger eso que nos sirve. Y hacia adelante pensemos en todo lo posible. Entonces, él no habla de transformación, él habla de evolución. Fíjense que con muy pocas palabras, él gobierna. A diferencia de otros presidentes que hacen, no sé, que ponen un pizarrón y hacen explicaciones, se transforman en técnicos, todo lo demás, él no hace eso. Porque tiene claro que el lenguaje con el cual se resuelven los problemas, ¿sí? Perdón, los conflictos, no los problemas, el lenguaje con el cual se resuelven los conflictos, y en la política lo que hay son conflictos, ¿sí? De intereses contra intereses, eso se resuelve a partir de los valores y a partir de las convicciones, no se resuelve con conocimiento. Correcto. El conocimiento ahí no entra. Entonces, si queremos usar un lenguaje científico, ¿sí? Un lenguaje científico aplicado a la política, y nos vamos a dar cuenta que ahí podemos llegar a tener una falta de sintonía. Entonces, que fue básicamente muchas de las cuestiones que sucedieron en Chile en los últimos años, por ejemplo. Donde cuanto más necesitaba un lenguaje político, más se apeló al lenguaje de un Excel. Y el lenguaje de un Excel es un lenguaje formal y es un lenguaje técnico. Y la política no se maneja con un lenguaje técnico. Se maneja con valores. Bajemos esto a nivel de entendiendo que esto ocurre con la política como tal, como la entendemos, bajémosla a nivel de las empresas y de la dirección de la empresa, porque tendemos a asociar política con estamentos gubernamentales. Sí, ¿cómo lo podríamos entender el tema de lo flojo y de lo incierto en donde deben navegar aquellos? Y efectivamente también comparto, Guillermo, que cuando hemos tenido condiciones tan adversas, tendemos a abocarnos al operativo porque hay que comer, hay que tener la producción inmediata. No podemos simplemente dejar que el mundo nos quedemos en un análisis del futuro, de la posibilidad, de lo que a mí me parecería que es el rumbo y no puedo descuidar lo operativo. Hay que hacerlo. Hay que tener esta doble mirada o estos doble énfasis. Uno en hacerlo de hoy en día, pero también tener al mediano y largo plazo en vista. ¿Cómo transitar? Y decía otra cosa, tendemos a ser muy técnicos porque ahí es donde yo me aseguro que efectivamente puedo mantener el nivel de flotación. ¿Cómo hacer ahora en estas circunstancias para, aún a pesar de lo que planteo, se pueda habitar en un lenguaje en la empresa político, flojo? El lenguaje político en la empresa está dado por las intenciones de quien la dirige.
Es decir, y las intenciones no necesariamente están asociadas a un cálculo, o están asociadas a un cómputo, o están asociadas a un proceso de planeamiento. Las intenciones que provienen, es decir, la experiencia deriva de la intención. Entonces, el que dirige en un espacio de incertidumbre, y la incertidumbre en la empresa está a cada rato, es decir, la incertidumbre en la empresa es, vamos a entrar en un nuevo mercado. Bueno, eso es incertidumbre. Obvio. Es decir, por más que aplique Analytics y todo lo que tengo, digamos, nunca voy a poder lograr manejar la interdependencia de variables de algo nuevo. Lanzamiento de un nuevo negocio es incertidumbre. Ir a otro país a probar a ver qué pasa es incertidumbre. Es decir, invierto o no invierto hoy, para volver al ejemplo de Chile, frente a un escenario en donde no sé qué va a pasar, es incertidumbre. Obvio. Entonces, más que incertidumbre es ignorancia. Entonces, esa ignorancia no la puedo resolver con un cálculo, con un Excel, con un plan. Es decir, porque para yo tener un plan y para poder llevar ese plan a la ejecución, necesariamente tuve que haber tenido una estrategia. Y esa estrategia, casualmente, es lo que rompe con el conflicto que tengo yo ahí afuera. Porque ahí afuera yo tengo un conflicto, ¿sí?, donde los intereses que hay ahí afuera son contrapuestos con los intereses que tengo yo. Entonces tengo que resolverlo de alguna manera. La resolución es la estrategia. Ahora, para diseñar eso, no necesariamente necesito un lenguaje con sintaxis, necesito algo totalmente diverso, suelto. Entonces, eso explica cuando alguien dice olfato, ¿no? Este tipo tiene olfato, o este tipo tiene suerte. No es suerte, es olfato. Ese olfato es intención. Y esa intención no es que el tipo vio lo que otro no vio. El tipo tenía una convicción de lo que iba a hacer. No es que tenía la bola de cristal. No. El tipo con su convicción rompió lo que tenía que romper. Y a partir de ahí, con ese lenguaje ya casi sin conocimiento, ¿sí?, genera un rumbo. A partir de ese rumbo, todo lo que sigue después requiere de otro lenguaje. Un lenguaje mucho más formal, mucho más estructurado y demás. Pero las empresas, que ese es el grave problema, cuando las empresas olvidan el lenguaje político, se transforman en empresas absolutamente administradas y operativas. Que eso sirve cuando el mundo es plano. Pero cuando el mundo se mueve, es decir, tengo que moverme yo también. Lo que pasa es que el mundo no me dice para dónde me tengo que mover. Yo tengo que ponerle intención a ese mundo. Entonces, eso es lo dificultoso de la alta dirección. La alta dirección es alguien que está en una sala completamente blanca, sin ventanas, con una hoja de papel en blanco, ¿sí?, al que le dan un lápiz y le dicen, dibuja un paisaje. Eso. Y el paisaje no sé dónde está. El paisaje está en su imaginación, porque no lo puede ver de ningún lado. Entonces, el lenguaje político es un lenguaje que no tiene punto de referencia. Por eso hay pocos que lo tienen. No lo tiene todo el mundo. Es decir, todo el mundo tiene un lenguaje estructurable, que es el lenguaje de la administración, de la planificación, y un lenguaje mucho más operativo, que es el del cómputo. Pero el espacio inicial, que es el espacio desde donde comienza todo, ese es un lenguaje en bruto, digamos. Eso no lo tiene mucha gente. ¿Cómo inciden las emociones en todo esto, Guillermo? Porque yo creo que a la base muchas de las emociones, que puede ser el miedo, tú nos dirás, me lleva a no meterme en ese mundo de lo incierto, de lo desconocido, de lo que no conozco. Entonces me quedo mejor, más seguro en mi zona de confort, en lo conocido. ¿Cómo juegan Bueno, las emociones acá? Porque, perdón que interrumpa, pero además pensamos que en la alta dirección no hay emociones. Yo recuerdo que
en una compañía que trabajé haciendo autos, carros, americana, nos decían las emociones se quedan afuera, aquí venimos solamente a pensar en mercados, en desarrollo de producto, pero la emoción fuera. Hoy nos damos cuenta que la emoción no solamente es vital e importante, sino que incide directamente en estos momentos particulares. Totalmente. La emoción incide, pero en el nivel superior, hay que tratar de neutralizarla. Porque esas emociones te pueden llevar a situaciones que a veces son destructivas. Entonces, la emoción es algo que está. La emoción es algo que nos mueve. El miedo nos mueve. ¿Pero por qué el miedo nos mueve? El miedo nos mueve porque hemos tenido experiencias y esas experiencias son las que nos han generado posiblemente miedos frente a determinadas cosas. Entonces, esa experiencia es la que tenemos guardada en nuestro archivo y esa experiencia es la que nos ayuda a construir nuestro sentido común. Entonces esa experiencia es la que nos va conduciendo por la vida y la que nos dice, bueno, si alguna vez me mordió un perro, bueno, cuando voy caminando por la calle y veo un perro, tengo que cruzar de vereda porque tengo miedo que el perro me muerda. Ahora, muy posiblemente, porque tuve experiencia, esa experiencia quedó en mi mente, entonces las neuronas, ¿sí?, automáticamente me dicen, cruzá la vereda porque viene el perro. Ahora, yo puedo tener un acto de ruptura quedándome por la misma vereda y posiblemente el perro que viene me olfatea, me mueve la cola y se queda al lado mío. Y en ese momento rompí la experiencia. Rompí la experiencia, ¿sí? Y ese quiebre de la experiencia me permite a mí tomar una decisión que no es como las decisiones que venían acumuladas en mi archivo. Esa ruptura de la experiencia es lo que llamamos la plasticidad neuronal. Es decir, cuando nosotros habitualmente, cuando decimos, no, que eso pasa muchas veces, no, pero ¿viste cómo es el dueño de esta empresa? El dueño decide siempre así, 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 porque tuvo la experiencia que es así, 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 así. Entonces ya conoces, no es que conoces al personaje, conoces de dónde vienen las decisiones que él toma. Por eso el tipo que neutraliza la experiencia y la rompe, es el tipo que es impredecible. Es como, a ver, es como un jugador de fútbol. Siempre, si hago una analogía con el fútbol, ¿sí? Que no te queda difícil por lo argentino. Claro, es decir, ¿por qué Messi ya es predecible? Porque básicamente hace lo mismo. Toma la pelota en un lugar, hace una voltereta para un lado y bueno, en los últimos 2 o 3 años las cosas no le salieron tan bien porque ya no tiene ese quiebre. Más allá, estoy hablando de Messi. Pero el que tenía ese quiebre, que no se sabía por dónde ir, fue Maradona o fue Pelé. Que eran tipos impredecibles. Jobs era impredecible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran tipos que neutralizaban su propia experiencia anterior. Y no es que se dejaban guiar porque esto siempre fue así, entonces mi sentido común es la acumulación de mis experiencias vividas. Claro, pero mis experiencias vividas en algún momento, ¿sí?, me generan atrofia. Entonces tengo que irremediablemente cortar con eso, romper con eso. Ahora, ¿cómo rompo con eso? ¿Hay algún mecanismo? ¿Hay alguna...? Desde el management no hay nada, ¿sí? No hay nada. Yo Es te decir, escuchaba alguna vez el tema de Le Surrungwa, que era frente a estímulos diferentes, respuestas diferentes o algo de este orden. claro, Quería que nos contaras un poco esto porque hay una conexión con la neurociencia, con la plasticidad neuronal desde esta mirada de Oriente. claro. Es decir, Lesurrungwa significa en sánscrito plasticidad neuronal, ¿sí? Y tiene que ver un poco con eso. Es decir, cómo nosotros, es decir, nosotros recibimos impulsos, ¿sí?, y frente a nuestra experiencia acumulada, damos respuesta.
Al mismo impulso, misma respuesta. El problema es que después esa experiencia acumulada hace que tampoco podamos identificar impulsos diferentes. Entonces seguimos dando las mismas respuestas. Correcto. Entonces, la plasticidad neuronal rompe con eso. Es decir, si nosotros trabajamos nuestras emociones y las vamos neutralizando, neutralizando significa crear un espacio vacío en nuestra mente, pero vacío en nuestra mente no es dejar la mente en blanco, es dejar la mente con todo el potencial. Muchos dicen el vacío es estar en blanco. No, no hay que estar en blanco, hay que estar con todo el potencial disponible. Entonces, si yo tengo eso, obviamente frente a diferentes impulsos, voy a dar diferentes respuestas. Pero lo más difícil, que frente a la misma situación tenga diversidad. Y eso es lo que tengo que lograr. Porque eso es lo que me da a mí esa imprevisibilidad, ¿sí? Que en términos competitivos, para decir algo, esa imprevisibilidad, ¿sí? Me hace más competitivo frente a aquel que está esperando que yo haga un movimiento, ¿sí? Y que uno nunca sabe cuál va a ser el movimiento. Ahora, si yo soy un tipo que estoy basado solo en mi experiencia y que digo, bueno, hace 40 años que hago esto y lo hago de esta forma y siempre me resultó así, bueno, es un tipo totalmente previsible. Sé cómo va a responder. Y hay momentos, ¿sí? Hay momentos, y los momentos de ignorancia requieren, digamos, de esa plasticidad para poder generar soluciones diversas a situaciones diversas. Bueno, Guillermo, esto lleva a entender por qué hay muchas compañías que todo lo tienen que tener o les interesa tener todo bajo control. Limiten la innovación porque quieren imponer la jerarquía y eso les cambiaría, les desordenaría esto. Ellos piensan lineal en vez de pensar sistémicamente. Hoy en día aparece mucho lo de la redarquía en vez de la jerarquía. Giran en el mismo plan, siempre lo mismo, y no crean unas nuevas ideas, no dan cabida. Por eso también tiene un choque generacional. Es un mundo preestablecido, como tú lo acabas de decir, en vez de un mundo, de gestar un mundo propio, que también es un gran desafío. Y lo otro, transmiten información en vez de conversación. O sea, yo no hablo, sino que trasvasijo. Y evidentemente el otro se vuelve nada más receptor y ejecutor, pero no hace parte, no aprovechamos. Me acordé que hace poco yo hablaba con Alex Fogel y con un cliente de esto y la indagación apreciativa y cómo la inteligencia colectiva aporta, porque son múltiples miradas que nos pueden llevar a un camino que yo también quisiera revisarlo. Cuando hablamos de la experiencia y que no se da mucho, sino en la alta dirección, yo hoy en día también creo, para que lo conversemos, cuánto de aquello que saben los colaboradores, los que están en contacto con la calle, con el mundo real, que tienen más conexión con la necesidad del cliente, pueden aportar a esta nueva mirada. Y si se rompiese esta estructura, sería muy interesante ver cómo ellos también ayudan, llevan agua al molino, aportan para que la organización se vaya acomodando, adaptando, mutando. Y aquí aparece una palabra muy interesante, la adaptabilidad, como elemento clave y no solamente en lo técnico, que es rígido, formal, preciso. Uh-huh. Y esto es parte de lo que Sí. muchos quieren y quieren aferrarse a ese barco fijo. Y bueno, hasta que finalmente se hunde, porque no tienen la flexibilidad, la maniobrabilidad. Hay una vez alguien me dijo, alguien me explicó la diferencia entre flexibilidad y plasticidad, ¿no? Es como que la flexibilidad es la que tiene, por ejemplo... Perdón que te interrumpa, pero yo tengo esta cosa que es el elástico, finalmente vuelve al mismo lugar, era eso. Claro, la flexibilidad es como un junco. El junco es una pelota de tenis. Claro. La pelota de tenis es flexible. Yo aprieto la pelota, pero cuando soltás, vuelve a la misma situación.
Pero si eso fuese de plastilina, Claro. cuando la estás apretando, la forma ya cambió. Entonces la plasticidad es eso, es trabajar con plastilina. Porque muchos dicen, sí, yo soy flexible. Sí, yo soy flexible, entonces cambio, 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 cambio. Y cuando el cambio entra en un máximo nivel de tensión, aflojo y vuelvo a lo que era. Ahora, la plasticidad, exacto. La plasticidad es distinta. Porque la plasticidad toma una forma nueva. Lo que pasa es que no muchos aceptan esa forma nueva. A ver, perdón que te interrumpa, porque ahí nos metimos en un tema de la educación. Nos enseñaron a repetir y repetir lo que ya sabíamos y sabía el profesor y el libro. Y nos castigaban si hacíamos preguntas. Y hoy en día cuando hacemos preguntas se nos ve mal. Debemos repetirlo políticamente correcto. Claro, bueno, pero eso tiene que ver con esa educación jerárquica, esa educación, como decía Roger Waters, en otro ladrillo en la pared, digamos. Es decir, yo no quiero la educación que usted me está dando, le decía el maestro. Es decir, no es que no quería, hay una mala interpretación en la canción, como dice, yo no quiero la educación. Es decir, él dice, yo no necesito su educación, necesito otra. Y el problema está en que le cuesta mucho al profesor ponerse en la situación de que hay cosas que no sabe. Entonces, como le cuesta ponerse en esa instancia de que hay cosas que no sabe, y frente a tanta proliferación de información, muchas veces los participantes de un curso, los alumnos, saben más que el profesor, ¿sí? El profesor, frente a esa ignorancia que él tiene, frente a lo que le plantean, bloquea eso con jerarquía. Eso pasa en la educación y eso después se traslada a las empresas. Y eso después se traslada a todos los ámbitos. Es decir, yo el otro día estaba dando una clase en Chile, que fue después del plebiscito, y había gente variada, ¿no? Y alguien me dice, ¿me puede decir usted por qué perdió la opción del rechazo? Digo, mire, posiblemente el producto no era bueno, y por eso perdió. Entonces después se metió otra gente y hablaba y decían, y algo que me sorprendió y que me pareció como primario, es decir, la gente todavía discute el concepto de educación pública. Entonces, si un país discute la educación pública, estamos frente a un problema mayúsculo. Es decir, con esto no niego que haya educación pagada y todo. Puede haber educación pagada, seguro que sí. Pero no puede no haber educación pública. Es decir, si tengo que discutir eso, por ejemplo, yo estoy ahora en un país, en Uruguay estoy, donde la educación es pública, la salud es pública, el Estado está presente, tiene una economía de libre mercado, pero hay una presencia pública importante. Y eso es un valor enorme. Existe la Universidad de la República, que es pública, y existe, no sé, la ORT, o existe la Universidad de Montevideo, que son excelentes universidades privadas. Pero está la pública también. Y eso no se discute. Cuando empezamos a discutir esos temas, ahí uno comienza a ver ciertos retrasos, ¿no? Ciertos retrasos. Yo escuché acá en Uruguay una palabra que me pareció, un concepto que me pareció luminoso. Esta sociedad, decían, nosotros tenemos decencia civil. Esa palabra me pareció
completa. Decencia civil. Entonces, eso permite un nivel de aceptación de cosas que, bueno, en otros ámbitos eso es como que... No quiero que esto que es una pelota se me transforme en algo distinto a que no sea una pelota. Es una pelota y tiene que seguir siendo una pelota. Y el mundo no es así. Porque ni el mundo se fue... El mundo antes era verde, puro, espectacular, azul. Hoy tiene smog, tiene... El mundo se va transformando. Entonces, creo que esa transformación requiere de esa adaptabilidad y para esa adaptabilidad tenemos que ser más decentes. Interesante concepto la decencia, porque también tiene que ver, creo yo, se conecta con el respeto del otro, del derecho del otro, la libertad del otro, escuchar al otro. Y tú hablas de adaptación, y yo te pregunto si adaptación tiene que ver con el hoy y anticiparse con lo que vendrá, o yo también me puedo adaptar a lo que vendrá. ¿Cómo es el concepto aquí? Bueno, Adaptarme es al hoy. Yo creo que hay dos instancias. El juego anticipativo está relacionado con las convicciones que tiene el dueño. Y en ese sentido me estoy anticipando algo. Me estoy Ahora ya anticipando una volviste, situación. volviste de nuevo. Volví. La Bueno, anticipación tiene que ver con la convicción que tiene el dueño. Exacto. Es decir, la convicción del dueño de hacer lo que no existe, ¿sí? Es un acto anticipativo. Pero también está que ese concepto de adaptación es un concepto que es valioso, no es diferenciador, porque el diferenciador es el anticipador, ¿sí? Pero es valioso para los niveles de administración y de operación en una empresa. Es decir, obviamente admiro profundamente al empresario anticipador, el que está antes de la ola, ¿sí? Obviamente respeto mucho al empresario que surfea la ola, porque la tiene que surfear. La ola está, no la anticipó, sino que viene y la tiene que surfear. Por lo tanto, ahí es una adaptación. Pero lo más importante que tenemos que tener es cómo los niveles administrativos y operacionales se adaptan, ¿sí?, a esa, entre comillas, locura imaginativa que tiene el empresario. Porque el gran éxito de las empresas como la que tengo aquí enfrente, de Mercado Libre, o mucho más, Apple, o mucho más, o igual a ese nivel Microsoft y todo lo demás, es que la estructura organizacional en su nivel administrativo y operativo supieron adaptarse a la locura anticipativa de los dueños. Porque esa locura anticipativa fue lo que los hizo ir a la punta. No se adaptaron, anticiparon. Adaptarse es algo que tiene que ser natural. Es decir, yo no puedo no adaptarme. Es decir, aunque alguien diría que también el no adaptarse puede ser anticipativo, porque adaptarse se pueden adaptar todos a una situación, pero anticiparse es el que va más allá de la anticipación, de la adaptación. O sea, si yo tuviese que decir, bueno, ¿cuál sería, de mi perspectiva, la organización perfecta? Es la que en ese espacio que existe, es decir, la dirección de una empresa es el módem entre el contexto y la organización. Cuando la organización se anticipa al contexto, ¿sí?, está creando un mundo que no estaba. Correcto. Ahora, una vez que creó ese mundo que no estaba, yo tengo que lograr que toda la empresa, en sus niveles administrativos y operacionales, se adapten a esa locura que yo planteé. Ahí está la adaptación. Entonces, el modelo adaptativo me parece que da mucho más como obligación en lo que es el nivel gerencial y el nivel operacional
que en el nivel superior de conducción, en donde la adaptación tiene que ser algo natural y la anticipación tiene que ser lo superlativo. Óyeme, Guillermo, para ir conectando, hablábamos de rumbo, que tiene que ver con esto del anticiparse, también tiene que ver con la gestión, que yo la veo ahora como la adaptación, y también con la cultura, que tenía que ver con los valores, la importancia de la cultura. En algún momento yo te escuché que hablabas de visión, propósito, misión y valores. Esta parte es muy interesante porque algunas personas todavía piensan que esta descripción de estos 4 ítems es para la alta gerencia, para pegarlos en letras de bronce en la pared del fondo o cuando las personas llegan a la recepción. Pero es obviamente, al parecer, los elementos que me permiten conducir a la empresa en esta nueva normalidad, que no hay normalidad. Y me gustaría preguntarte sobre esto, cómo ordenar, cómo entender, cómo dejar diáfano esta concepción de visión, propósito, misión y valores. Bueno, el propósito es el para qué hago las cosas, ¿no? La visión es la capacidad que yo tengo de visualizar un conflicto, ¿sí? Y tratar de resolverlo. Ahí viene el anticiparme. Claro. Es decir, visualizo un conflicto y yo le pongo mis valores a ese conflicto. Okay. El mundo tiene hambre. Quiero alimentar al mundo. Nestlé. Eso es una visión. Okay. El propósito es ¿para qué hago eso? Y la misión es ¿qué tengo que hacer para que suceda? Perfecto. Ahora, todo eso está enmarcado en un sistema de valores. Que los valores son valores. Es decir, yo no puedo decir... el problema que tenemos es que cuando hablamos de valores, las empresas tratan de disfrazar los valores para que sean políticamente correctos. Entonces, si uno analiza el sistema de valores de las empresas, son todos buenos, ¿no? Es decir, creemos en el trabajo en equipo, creemos en la solidaridad, creemos en el bienestar de las personas, todo bien, ¿no? Y no necesariamente todo es bien. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo me acuerdo de trabajar en una empresa de tecnología, pero muy relacionada con tecnología para entidades financieras. Y me decían, Guillermo, lo único que nos mueve a nosotros es el dinero. Me decían, el dinero es nuestro único Dios. Punto. Yo podría llegar a decir, bueno, qué poco altruista este señor, ¿no? Pero bueno, eran los valores que él tenía. Yo no sé, si él venía y me decía, no, tenemos que hablar de trabajo en equipo, tenemos que hablar de cosas buenas. No, los valores son los valores con los cuales... Yo valoro lo que yo estimo como valioso. Absolutamente. Entonces, me he encontrado con empresarios que decían, yo creo en la austeridad y creo en que la gente venga a trabajar todos los días, y que vengan. Y valoro eso. Bueno, y esos son los valores. Todo lo demás que escribimos en la pared, ¿sí? Que creemos en la sustentabilidad, que creemos en la equidad de género, todos escribimos lo mismo y todavía seguimos teniendo problemas de equidad de género. Todas las empresas ponen, nosotros estamos en un plan de equidad de género. Entonces digo, ¿por qué la mujer gana distinto que el hombre? Porque todavía sigue pasando. Entonces nos quedamos en ese discurso tan cool, pero no lo hacemos. El otro tema tiene que ver con la innovación. Somos una empresa innovadora, pero no cambiamos la forma de operar, la forma de relacionarnos, la forma de construir, la forma de arriesgarnos. Tampoco pasa por ahí. Absolutamente. Pero es un eslogan bonito nomás. Claro, tenemos eslogan bonitos, pero nos cuesta. Pero, Jorge Alberto, pasa con el tema y perdón que vuelva a insistir, con el cambio constitucional en Chile. Si yo leo la Constitución de Chile, ¿sí? Que me parece lógico legitimarla en un plebiscito, me parece totalmente lógico y democrático
legitimar la Constitución. Después por ahí hacen la misma. ¿Sí? Hacen la misma. No se sabe qué van a hacer. Por ahí hacen exactamente la misma, pero está legítima esta. Pero la Constitución habla de la igualdad. Dice, todas las personas son iguales ante la ley. Así es. Pero no lo practicamos. Entonces el problema no es la Constitución. El problema es que no la practicamos. Entonces, primero, la gente ni leyó la Constitución. ¿Sí? Y lo que hay que cambiar no es la Constitución. Posiblemente algunas cosas sí, modernizarla, ponerle más peso a la cosa pública, social, todo bien. Pero lo que hay que formar es al que la aplica. Ese es el problema. Porque el tipo que roba, ¿sí? Y bueno, si roba 50.000 millones de dólares, tiene una pena distinta que el que se robó una naranja. Entonces no hay igualdad, pero eso es un problema de aplicación. Entonces, lo mismo sucede con los valores. Nosotros decimos en una empresa, no, nosotros valoramos la innovación. Bárbaro. Y después la jerarquía te aplasta. Entonces, el valor ese no está. No está. Entonces, por eso los valores son mis creencias. Es lo mismo que yo diga, a ver, yo no practico ninguna religión, ¿no? No soy un creyente. Pero supongamos un creyente, y he visto mucho, ¿no? El tipo creyente, hipercatólico, que va a misa, va a la iglesia, va a esto, va a lo otro. Después sale de ahí, donde aplicó todos sus valores, y después transforma su vida en un blanco y negro. Todo lo que sale de ahí no es lo que, cuando sale, no es lo que estaba ahí adentro. Entonces, eso no sirve. Entonces, cuando hablamos de valores, los valores son aquellas creencias, aquel marco filosófico a través del cual nosotros estamos convencidos del rumbo que vamos a seguir. Y ese marco filosófico es el que nos acompaña. Ahora, si nosotros nos mentimos en los valores, y bueno, tenemos un problema. Aparte de mentir, hay otra problemática, Guillermo, y es, yo puedo legitimar mis valores, estar convencido de ellos, son los que me han movido y son como esta especie de conductores que logran llevar mi objetivo, el rumbo hacia lo que pretendo. Hay otro elemento clave en esto que me parece importante destacar sobre cómo lo transfiero, cómo hago cultura con esto, porque no sirve de nada que el Olimpo tenga ordenada su estructura y sus valores, pero si no bajan al día a día, al quehacer de la comunidad que trabaja conmigo, pues los valores también se quedan solamente en eso, en unas comillas, intenciones de quien dirige o de quien es el dueño, pero no se vuelve parte de la cultura. Y a veces nos mentimos también aquello, como está escrito, que lo sigan creyendo allá, pero yo no lo hago. Entonces aparece la doble agenda, el doble estándar. ¿Cómo bajarlo también? ¿Cómo hacerlo carne? Yo siempre digo que se dirige con los valores. Yo dirijo con los valores. O sea, si alguien llegó... la coherencia entre lo que digo y hago, entre lo que pienso, digo y hago. Si yo digo, quiero compromiso, uno de los valores de nuestra empresa es el compromiso de estar. Y si alguien llegó tarde, le digo, no cumpliste con el valor compromiso. Entonces, los valores se practican, no se declaman. Correcto. Se practican. Entonces, si yo todos los días dirijo y cada acción que sucede la evalúo en función de los valores que tengo, ¿sí? Bueno, maravilloso. El Grupo Gloria en Perú dice que define 3 valores fundamentales, que es en los que creen los dueños. Los dueños creen en la austeridad, los dueños creen en el compromiso y los dueños creen en la imaginación. Entonces, cada acción que hace alguien está relacionada con esos 3 valores. Entonces le digo, ¿y cómo evaluamos eso? Dice, muy simple. Si no lo cumplen, los echamos.
categórica la Claro, vaina. por ahí es un poco drástico, pero en realidad lo que quieren decir es, si los cumplen los valoramos, si no los cumplen no los valoramos, pero se lo hacemos saber. Es decir, yo me siento con él y le digo, mira, la verdad, yo necesito que vos explores más, seas más imaginativo, no se te ocurrió nada en 3 años que estás acá. Y eso se lo tengo que decir. Totalmente, claro. Entonces, eso es una práctica, que creo que es como no sé, a mis hijos yo siempre les decía 2 cosas. Le digo, miren, lo más importante que ustedes tienen es el cuerpo y el nombre. ¿Sí? Cuiden el nombre, porque el nombre que tienen es importante, porque ustedes no son lo que ustedes solo creen ser, sino lo que otros dicen que ustedes son. Entonces, cuiden el nombre. Y cuiden el cuerpo, porque, digamos, el cuerpo es lo único que tienen también, es decir, no se metan cosas adentro del cuerpo que lo destruyan. Ahora, después hagan lo que quieran, pero esas 2 cosas son claves. Para mí eran claves. Y lo formé con eso. Entonces, en una empresa debe suceder más o menos algo similar. Es decir, yo no necesito tener 45 valores escritos en la pared que nadie entiende. Tengo que tener 2, 3, 4, no más que eso, y dirigir todos los días en función de eso. Eso es. No hay que hacer, por ejemplo, eso de vamos a llamar un grupo de consultores y vamos a escribir. Digo, ¿cómo? Yo no le puedo escribir los valores a nadie. Es decir, los valores los tiene que escribir el dueño. Claro. Si no lo escribe el dueño, ¿cómo le voy a escribir yo los valores del Y dueño? el valor lo pone cada uno, porque es de donde viene lo que me nace a mí. Óyeme, hay un tema que no quiero dejar pasar los últimos minutos sobre la oxidación de las organizaciones, que es un tema que fue muy potente en un determinado momento, que aprendimos a vivir. Yo me acuerdo del libro del guerrero de la armadura oxidada o algo de este orden, se llamaba el título, y finalmente se nos va pegando esta piel y no nos deja actuar, nos oxidamos. ¿Cómo desoxidarnos, dado que las circunstancias invitan a que lo hagamos, que nos anticipemos y que nos adaptemos? Como concepto clave, Guillermo. Yo creo que nos está faltando frescura. Estamos tan encerrados en el problema que nos está faltando frescura. Y cuando yo digo frescura, nos está faltando ese espacio de respiración. Entonces, estamos como un perro que se muerde la cola, ¿sí? Girando en torno del mismo lugar y casi de una manera histérica. Y yo lo que creo es que tenemos que tomarnos un tiempo para respirar. Que eso no quiere decir aflojar, intentar ganar menos y todo lo demás. No, al contrario. Muchas veces para ganar, a veces hay que parar. ¿Sí? Porque yo puedo estar corriendo una carrera de Fórmula 1 y posiblemente tengo que darme cuenta que si no cambio los neumáticos a tiempo, no llego a la meta. ¿Sí? Entonces, posiblemente tengo que parar a cambiar los neumáticos. Entonces, el que vive pendiente de ese día a día, mordiendo, como el perro que se muerde la cola, casi de una manera histérica y obsesionado. Yo ayer estaba en una reunión de comité ejecutivo y digo, ¿cómo andamos? Bien, los resultados de octubre parece que son buenos. Y yo digo, los resultados de octubre. Es decir, claro, el tipo no tiene una peluquería donde va día por día contando las monedas. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y me importan los resultados de octubre. O sea, entonces, las empresas que están en esa trampa, esas empresas empiezan a tener un proceso de corrosión que termina siendo inevitable. Inevitable. Que son empresas que repiten lo mismo, que hacen lo mismo, que no avisoran que eso que tenían posiblemente ya no lo van a tener en el futuro. Lo hablaba el otro día con gente del negocio lácteo, ¿no? Es decir, ¿cómo será la leche dentro de 20 años? ¿Será leche?
Entonces, ¿por qué será que las 2 o 3 grandes compañías de leche están desinvirtiendo las empresas lácteas? Fonterra, todas, están desinvirtiendo en esto. ¿Estará pasando otra cosa? Y los tipos de empresas lácteas dicen, no, porque me quiero comprar la empresa tal que tiene tambos, y digo, este tipo no está viendo lo que va a venir. Está encerrado en su mundo. Es como el boxeador que está en el medio del clinch y sigue pegando, 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 y sigue recibiendo, 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 y desde el rincón le dicen, por favor, salí de ahí. Salí, respirá, y empezó otra vez. Segundo aire, un segundo aire. Exactamente. Frescura. Guillermo, gracias. Fantástica la conversación. Te quiero invitar a que demos un regalo para la audiencia. ¿Cómo no? Y para eso yo quiero ofrecer un libro tuyo que se llama Contracorriente, un libro que a mí me ha movido mucho, me ha servido mucho, y desafiar lo establecido, lo convencional, ir contracorriente. De manera que hay un número de invitados. Voy a pedirle a Fernanda, quien nos acompaña. Si tengo que elegir un número, elijo el número de mi cumpleaños, que es 7. El 7. El 7. Ok. No será el 7 de julio, porque 7 de julio del 77 sería ya demasiado cabalística la vaina. No, es 7 del 9. Es el día de la independencia de Brasil. 7 del 9. 7 de septiembre. Exactamente. Mira, 7 de septiembre. Día 7. Entonces, vamos a mirar el número 7, Fernanda, quien está en la lista del chat, el número 7, para que nos digas el nombre, y le vamos a obsequiar el libro tuyo de Contracorriente. Fernanda. Jimena Rojas, por lo que a mí me aparece, sería el número 7. Ximena Rojas. Jimena Rojas. Muy bien. Jimena Rojas. Ahí apareció. Apareció Jimena Rojas. Está por ahí. Sí, muchas gracias. Estoy muy feliz. Muchas gracias. Jimena, y vamos a procurar, si es posible, cuando vuelvas de Uruguay, que tú le des una pequeña dedicatoria a Guillermo, a Jimena. ¿Cómo no? Tendría un valor enorme. Y bueno, ya eso es para dejar un regalito. Decirles que continuamos en noviembre con estas conversaciones amenas, entretenidas, donde el tiempo se nos pasó volando. Muchos temas pendientes por hablar. Guillermo, gracias. A Guillermo y a mí nos une una amistad con Carlos Porter, quien nos ha vinculado, y también con Coco Legrand y con Pilar Sordo, y hemos trabajado durante muchos años en acciones con empresas, dando nuestra mirada, nuestro aporte, y esperamos que esta conversación efectivamente haya cumplido el propósito de entregar una mirada fresca, nueva, cuestionar, movilizar, zamarrear, decimos en Colombia. Y volvemos a entender que yo me hago cargo de lo que me está pasando, entender también que esto de no saber, la ceguera, también es un aspecto necesario y conveniente. Mirar que las emociones también juegan un papel importante. El ordenamiento de la visión, me encanta siempre lo de Le Surrungwa, de la plasticidad neuronal. Destaco sobre todo cómo estas personas del sánscrito y los del Tíbet, desde mucho tiempo antes ya lo venían percibiendo, y nosotros estamos descubriendo 20 o de manera que destacable. Últimas palabras con que nos vas a regalar para despedir esta conversación, Guillermo Vilancio. Bueno, en principio, agradecerles, esto es muy, muy placentero, y como siempre yo digo, las cosas son fáciles de decir, difíciles de hacer, pero deben ser hechas. Excelente. A la acción, de la idea a la acción. Siempre. Siempre. Guillermo, un abrazo grandotote, que sigas allá en Uruguay, feliz, contento. Vuelvo el domingo vuelvo. A firmar el libro. Sí, el domingo vuelvo. El domingo, ya, aquí nos vemos. Gracias al equipo de MSO, gracias a todos ustedes por participar. Felicitaciones a Jimena por su libro que se ganó. Ya se lo haremos llegar, por el interno nos da los datos. Gracias a Alex, gracias a Pamela. Chao, Guillermo, que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, Fernanda. Gracias, chao. Chao.